Hacía bastante tiempo que quería hablar sobre este tema. Y veo que ha llegado la hora. El Power Scaling. O mejor conocido como las escalas de poder. Es un tema que se originaría cuando un usuario decide sentir cierta validación hacia una obra o serie. Este sienta cierta validación a cierto personaje específico de la obra, para posteriormente proponerse a utilizar ciertos formatos bastante altas en un rango realistas, con tal de hacer ver al personaje a alguien mucho mejor visto en todos los aspectos, ante otras opiniones muy bajas de otros personajes de la obra y su contexto. Aunque bueno, normalmente eso es lo que cualquiera quiere pensar al escuchar el nombre de Power Scaling. Ya que con el paso del tiempo y los años, con la llegada de nuevas obras más adaptadas y modernas, el concepto del Power Scaling poco a poco comenzó a distorsionarse. A tal punto de que cuya especialidad en el cual verdaderamente tiene que consistir se llene de hábitos y explicaciones que no solo contaminan a esta misma, sino también a otros conceptos como el debate, la discusión, entre otras. Y es por aquello la razón por la que hago este video. Para tratar de averiguar los puntos negativos a lo que ha llevado al Power Scaling a ser algo muy inestable en muchos aspectos. Ya con este recordatorio dicho, podemos empezar con el video. Fase número 1. La falsa idealización. Como sabrán, en esta parte inicial, la idealización es un tema que consiste en elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía. Cosa la cual mayormente es ignorada por algunos en muchos aspectos esenciales de esta misma. La cual ha sido la principal causa de un desorden tanto emocional y argumental en el mundo de los debates. Aunque bueno, esta fase se hace aún más presente, cuando varias de las diversas opiniones hacia un personaje, afecta y convence a un solo usuario en específico, que quiere hallar un punto más reconocible del personaje, siendo este mayormente en el aspecto agregar más acción y hechos extra al personaje, lo que lleve moldeando al usuario en una mezcla de dramatismo, empatía, confianza, entre otras. Y eso en cierto aspecto provoca un estado automático de confianza al usuario, lo que de manera inconsciente le permitirá sobrellevar las acciones de un personaje a un punto muy alto guiado por su supuesto potencial, sobrellevar la mentalidad y moral de este por su supuesta prueba y coraje de inteligencia, sobrellevar su fuerza y potencial en sí por su supuesta acción heroica que ejecuta. Y todo esto al punto de alimentar más de forma negativa a su ego. Lo que lleva a usuarios a reacciones negativas, cuando se les intenta corregir aunque sea el más mínimo detalle o aspecto de sus supuestas argumentaciones. Y digo supuestamente, ya que varias veces aquello siempre trata o termina en un ciclo barato de discusiones que nunca lleva y llega a algo importante o aportante al tema inicial, lo que lleva a un desgaste innecesario de opiniones a muchos. Por tratar de arreglar un trasfondo ajeno que ya de por sí, está mal en muchos aspectos. Que es originario de las ideas que vinieron implantadas en el usuario por pequeñas opiniones ajenas a las de este mismo en un inicio, pero disfrazas en un halago falso. Y ahora que ya sabemos el origen de esta fase inicial, pasemos a lo más importante de todo. ¿En qué afecta esto a las estructuras más altas del Power Scaling? Pues mucho de lo que crees. Ya que si nos referimos y decidimos verlo desde un factor mucho más personal, ya que si no se hace reconocer y aplicar de una manera más madura y lenta todo el contexto que rodea detrás la ejecución de una obra o individuo. Eso puede conllevar a que el mismo usuario llegue a una malinterpretación del cómo funciona el debate, el tipo de argumentación, la forma de valorar y favoritivizar a un personaje, las emociones, y por supuesto la interpretación misma del Power Scaling. Cosa que también conecta y perjudica de una manera más extensa los medios más altos de este mismo, especialmente en las formas de comunicación que suele ser esencial para el tema central de un hecho o incoherencia de una obra o concepto. Hecho y consecuencia que puede ser originario y corrompido en las discusiones extensas. Ya que ahí es donde la comunicación y expresión está más presente. Y cuando uno o más usuarios carecen de la madurez y razón suficiente, que se disfraza muchas veces de humor.
También puede ser capaz de contaminar tanto de forma indirecta e indirecta los medios críticos y personales de otros usuarios, que pueden ser tanto experimentados y nuevos en el tema. Misma cosa que tiene más efecto cuando una discusión se alarga innecesariamente bastante, debido a que normalmente cuando una discusión se extiende horas y horas en forma de una competencia, sumado a que a simple vista y razón, no parece ver una conclusión que finalice de manera productiva el tema, es normal que hasta cierto punto el cerebro se llegue a cansar, provocando de que de forma inconsciente, poco a poco el pensamiento de otro usuario vaya aceptando las razones y argumentos insosteniblemente racional y emocional del otro usuario, con tal de querer acabar el debate o el tema de alguna forma. Hasta tal punto de ceder completamente. Y adaptarlo también a nuestra forma de pensar y explicar sin que nosotros mismos nos demos cuenta de aquello. Y así sucesivamente el proceso se repite en otras discusiones y otros aspectos que rodeen este mismo, hasta llegar al punto de que se idealice completamente. Y todo esto sostenido por la típica y simple explicación de que esto no tiene nada de malo. Cosa que realmente lo es para el debate, y mucho más si se trata de un concepto importante como lo es el power scaling. Ya que es y veo totalmente imposible y poco probable de que se pueda llegar a un acuerdo y opinión justa en un debate que se centre en eso. Mostrando en su lugar argumentos reemplazado por desacuerdo tras desacuerdo una y otra vez, sin mostrar un final visible en ningún aspecto. Fase número 2. La irracionalidad y el desorden. En esta fase todo da un gran salto, ya que en vez de centrarse en un aspecto pequeño y reducido, se centra más en un escenario más exterior, que es lo que realmente crea el supuesto y verdadero objetivo de un debate de esa extensión. Y digo supuestamente, ya que en estos aspectos cruciales de esta fase, se considera que es importante que en un debate, debe ser crucial tratarse con una plática coherente de un tema o interés, que conecte directamente en cuestiones como la firmeza, y expresión de serenidad y seguridad en las palabras que se traten al mismo tiempo. Objetivo que no existe o dejó de existir en muchas partes cruciales del power scaling y el tipo de discusión que este mismo ha dejado de lado. Ya que en cierto modo, es factible decir que con el paso de los años, con la llegada de nuevas obras y proyectos, tanto en forma de espectador y en forma de jugabilidad, ha llegado a influir en cierto aspecto en muchos de los medios que se suele usar en varias de las piezas fundamentales que arman muchos de los argumentos y escenarios de lo que hoy se conocen. Especialmente en el lado negativo de este. Ya que muchas veces aquello es una de las razones principales por las que a la hora de realizar un intercambio de palabras sobre un aspecto importante, esta base modifica el apartado de lenguaje irracional del usuario que lo use. Por lo tanto, cuando el usuario también llega a incluir estas características heredadas de distintos pensamientos e interpretaciones de las obras que han ido llegando, sumado a la opinión que se tiene hacia este mismo, podría influir en la forma y perspectiva en la que se ven lo que termina siendo el centro de atención de última hora. Por lo tanto, si se toma en cuenta el contexto que se ha planteado, significaría que también es una gran carga negativa para quienes sean lo opuesto en todos los aspectos emocionales y argumentativos mencionados, y lo digo más que nada porque desde la perspectiva del público conformado, el estado emocional ajeno a aquello no significa nada. Ya que con la influencia de factores tanto externos y normalizados, que involucra hábitos que esperan una interpretación directa del individuo que tienen que ver con aspectos que alimentan a simple vista una parte inconsciente llamada placer. Lo cual ocasiona que introspectivamente el individuo lo normalice en todos los aspectos, con tal de brindarle a aquello más espacio y menos espacio para la racionalidad. Afectándole generalmente no solo en su lenguaje corporal sino también en su comportamiento analítico que conforma a este. Haciéndolo de igual forma influenciable a voces externas que estén igual que la causa de seguir el camino de escuchar lo que uno quiere escuchar tanto en el aspecto social como individual. Lo que lleva a esta mentalidad y comportamiento a despreciar aspectos ajenos e importantes como el arte, la lógica, la creatividad, el pensamiento crítico y la opinión constructiva, viéndose todas opacadas ante lo que el usuario careciente solo quiere escuchar.
haciendo ver el aspecto socialista del power scaling como un material sin tomar mucho en cuenta y en serio en todas las posibles direcciones por las que se trate de ver a esta misma. Fase número 3. Colapso y consecuencias. Llegando al clímax final de esto, más sumado a los aspectos anteriores a tener en cuenta, ya puede entenderse que gran parte de entendimiento y forma de tratarse los temas en masa en el Power Scaling están más que podridos. Porque principalmente para otros usuarios debatistas y artísticos que realmente si buscan un debate real y bien intencionado sería una tortura silenciosa. Debido al gran desbalance que se maneja cognitivamente para quienes participan en un tema requerido de un debate. Lo cual como se sabe poco le importaría a quienes solo se rigen bajo sus propios gustos emocionalmente. Lo cual tiene como consecuencia que tanto el debatidor cognitivamente bien intencionado sumado a otros obtengan una visión sucia y estresante de estos mismos, para que así esta visión se expanda a muchos más rincones del internet y comunidades. No solo desinteresando y desilusionando a quienes buscaban lo sano en ese lugar, sino también perdiendo el interés por este mismo y lo que tenían planeado allí. Porque estos tienen la clara certeza de aquí, todo aquel que entra termina cambiando casi para mal. Mientras que por el lado de los usuarios carecientes del Power Scaling todo seguiría igual o peor, ya que al carecer de personas que realmente buscan algo interesante tanto argumental y temáticamente que dirija el concepto a mejor rendimiento, estos simplemente adaptaran y normalizaran la forma en que mejor les parezca a ellos mismos, sin pensar en cómo esto afectaría en un aspecto mucho más amplio. En el que ejemplos relacionados serían el humor excesivo, la falta de límites en el lenguaje, mención a obras y series cuestionables entre otras. Lo cual no solo termina por afectar a la imagen del concepto en general, sino también en algo que no se debe ni siquiera tomar en cuenta en medios importantes como si casi ni existiera. Conclusión. Como conclusión de todo lo platicado con este tema, el Power Scaling a pesar de ser un espacio y concepto que está para medir diversos aspectos que presenta y dejan las obras de ficción en general, esta no se salva de los defectos que tiene en el sentido de quienes la conforman mayoritariamente hablando. Pero solo basta a que se descubra que realmente la solución se encuentra en mejorarse a sí mismo como persona. Que consiste prácticamente en reconocer los defectos y acciones que afectan para mal a las discusiones que se suelen dar, sumado en cómo es que esto también afecta al apartado y influencia hacia otros. Ya que solo así aunque sea solo un poco, se le verá alguna que otra mejora a quienes conforman ese aspecto. Pero bueno, ese sería mi punto de vista. Si tienen alguna que otra opinión respecto a este tema que les interesaría compartir, entonces adelante, tal vez así se podría llegar a una conclusión más extensa de esta misma. Si eres alguien nuevo e interesado en estos temas, puedes dejar tu like y suscripción si gustas. Así que sin más me despido. Y si es posible, nos vemos hasta la próxima.